Bien, bueno, nada, la idea es un poco, les cuento, estuvimos trabajando en armar una carrera de React en Acámica y la verdad que fue un desafío súper interesante porque, como bien les comentaban los chicos, es una tecnología que está creciendo todo el tiempo, entonces hay cada vez más herramientas, hay cada vez más, muchas de moda, muchas que están muy buenas para utilizar, hay mucha información cruzada, la documentación obviamente no evoluciona y no avanza a la velocidad que avanza la innovación, por así decirlo, las necesidades de las librerías, o sea, como los chicos de recién que necesitaban más performance y no encuentran soluciones, entonces tienen que empezar a crearlas, esas soluciones nacen y teníamos que meter todo eso en un contenido que sea bueno para que genere valor, para que quien lo haga realmente se lleve algo. Y la idea es compartirles eso, o sea, compartirles esa experiencia, compartirles las decisiones que tomamos y que además en el medio se puedan llevar un poco cuál fue el camino del aprendizaje que fuimos encontrando. Primero que nada voy a pequeña introducción acerca de mí. Laburé en un montón de proyectos, programamos desde muy chiquito, 14, 13 años, y de ahí en adelante nunca paré de programar porque muy ñoño. Y tuve la oportunidad, fundé una software factory, entonces tuve la oportunidad de laburar con 1.000.000 de clientes muy distintos, con muchas necesidades distintas, de probar un montón de tecnologías. Hice mucho de backend mucho tiempo, hice mucho de frontend también, hice mobile, y eso me da una visión, o sea, por lo menos la parte, lo que más me gusta haber punteado por muchas tecnologías es no casarme mucho con una herramienta en particular, o sea, realmente poder tomar decisiones técnicas y no de lo que tiene que ver con la moda, no de lo que tiene que ver con simplemente usamos esto porque usamos esto. Y bueno, y eso ese un poco también tiene que ver por qué React me parece tan copado, que después voy a profundizar. Además de mi parte programadora, mi otra faceta es un poco educación. Hace 2 años más o menos se me empezó empecé a pensar que lo que más me gustaba muchas veces de hacer proyectos era la parte de integrar gente y sumarlos, enseñar las herramientas y demás. Y en Acámica y en Ort, que es otro lugar en el que enseño, tuve la verdad que mucho lugar para poder transmitir un poco de conocimiento, y eso es un poco también lo que quiero dejarles hoy. Bien, voy a empezar con una pequeña como prueba de nivel para saber un poco dónde estamos, para saber un poco también cómo orientar la charla. Desarrollo frontend básico de páginas web, HTML, CSS y JavaScript. Levanten la mano. Muy bien. Bien. Buenísimo. CTO, si no estamos complicados. Desarrollo con alguna otra herramienta estilo, algún framework como Angular, por ejemplo, o Vue. Bien. Y React, ¿cuántos hacen? ¿Cuántos intentaron hacer? Muy bien, buenísimo. Bien. La idea es un poco profundizar justamente esto, profundizar también por qué React. Algunos intentaron hacer Vue y React. ¿Eso le pasó a alguien? ¿Alguien lo intentó? ¿Los dos? ¿Sí? No sé, la misma página o desarrollo distinto. ¿Encarar por Vue, encarar por React, o encarar por React y darte cuenta que era Vue era un poco más fácil, o al revés? Sí, bien. Eso tiene mucho que ver con la tecnología, y eso es un poco también lo que les quiero transmitir hoy. React, para resumirlo muy básicamente, es una librería de JavaScript para crear interfaces de usuario. Y se hace una principal diferencia entre React y Vue y Angular, por ejemplo, porque la gran diferencia entre ser una librería y ser un framework es que el framework medio que nos aísla un poco del lenguaje, y el lenguaje siendo JavaScript, el framework nos aísla, nos aleja del lenguaje en sí. Y React, al contrario, al ser una librería, nos obliga a utilizarlo. O sea, nosotros llamamos a React y React nos llama a nosotros. Esa es una de las principales diferencias. Y eso tiene que ver justamente con un poco los valores que tiene React. Así que ese también es un concepto bastante interesante para tener en cuenta, y les recomiendo todos los punteos que les voy dando. Está bueno como para leer acerca de eso, diferencia entre framework y librería, para comprender bien la tecnología. Bien. Nada, React está muy de moda, ya lo dijeron los chicos. Voy a tirar un par de diapos como para explicar qué tan de moda está React. Un poco, algunos de los punteos que encontré que me llamaron mucho la atención. Esto es October, que es una estadística de GitHub.
la mayor cantidad de commits están en proyectos etiquetados con la etiqueta React, o sea que GitHub detectó que React está ahí adentro. O sea, eso no es un dato menor, o sea, de todo el open source que hay, de todo el código cerrado que está en GitHub, la mayor etiqueta que más se repite es React, y eso la verdad que es muy sorprendente. Después, otro dato interesante que encontré es que en Stack Overflow hay una encuesta que se hace todos los años, es un survey, y uno puede decir si probó alguna tecnología y si nunca más la usaría o si la seguiría usando enamoradamente. Bueno, React es la que más enamorados consigue. Eso también está muy bueno saberlo porque justamente tiene que ver con que es más allá de la moda, los desarrolladores la prueban y la mantienen. Entonces, también eso es un valor muy importante. Y otra cosa bastante loca que encontré es la cantidad de NPM install React que hay. Son 10 millones por mes, o sea, gigantesco. Y no cuenta, no son NPM install de que baje todas las dependencias. Es un NPM install específico para agarrar y empezar a hacer React. O sea, 10 millones de proyectos que se crean, pueden morir a los 20 segundos, pero son 10 millones de proyectos que se crean con React por mes, es una barbaridad. Bien, esto obviamente lleva a que gigantes de la tecnología lo utilicen en sus stacks. Los más obvios son Facebook e Instagram, lógicamente, pero también tenemos Amazon, Netflix, Twitter, Dropbox, Spotify, Airbnb, bueno, los que ven ahí. Y eso tiene que ver, algunos lo tienen en el stack principal, otros lo tienen en algunas landing pages específicas, algunos lo tienen en algunas áreas. Twitter, por ejemplo, lo usa solo para la parte de mobile, no la aplicación móvil, sino la versión móvil de la web. Y eso también es muy interesante porque no solamente es el beneficio de ser open source, es que muchos desarrolladores pueden colaborar, pero el beneficio de que grandes empresas lo adopten es que empieza a haber colaboraciones pagas en cierto sentido. O sea, empresas grandes que le pagan los sueldos a desarrolladores que colaboran en la comunidad. Si abren y se fijan el máster de React en GitHub, van a ver que hay commits, o sea, commits que terminan mergeando con la master todos los días. Eso es muy loco para una librería y marca un poco también la idea del crecimiento que está teniendo. Además, obviamente, estas empresas muy copadas, estamos nosotros, Acámica, que decidió hacer todo su stack en eso, en React, y también los validadores de la carrera. Bueno, obviamente esto también se traduce en demanda. Haciendo una búsqueda de oportunidades laborales para desarrollo frontend, esto es el plano que nos llevamos hoy en día. Son 3 de cada 4 búsquedas son para desarrolladores en React, no en Angular y no en Vue. Entonces también eso es muy interesante porque como herramienta para profundizar, obviamente nos abre un montón de puertas. Bien, entonces, divino. Tiene un montón de moda, un montón de gente la usa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Entonces ahí es un poco donde nosotros empezamos a crear este contenido. Dijimos, bárbaro, ¿qué es lo que te ofrecen la mayoría del contenido que hay? O sea, como cualquier contenido, la realidad es que tenemos un montón de oportunidades para aprenderlo afuera, con cursos pagos online, usando las guías oficiales, usando cursos gratuitos, yendo a comunidad y demás. Y lo que empezamos a notar es que había un montón de concentración en las guías, en los cursos y demás, en las herramientas. Empezamos a notar que todos iban directo a la sintaxis, todos iban directo a cómo se usa esta herramienta, cómo se usa la librería, cómo llamo a cada uno de los métodos y demás. Pero cuando hablábamos con desarrolladores, que esa es una de las cosas que le da mucho valor a lo que nosotros habíamos planeado que queríamos hacer, era, bueno, hablemos con desarrolladores, gente que lo esté utilizando hoy en sus stacks y que ellos nos cuenten qué es lo que les gusta de React. Y nunca empezaban por la sintaxis o los métodos o las herramientas que tenían dentro de, sino que empezaban a contarte otra cosa que tenía más que ver con un cambio de paradigma, una forma de utilizar, una forma de desarrollar frontend que antes en web no era posible. Surgió por ahí en la charla anterior que justamente dijeron, no estamos haciendo páginas web, sino que estamos haciendo una aplicación web. Y ese cambio de paradigma es principalmente lo atractivo. Entonces dijimos, bueno, entonces empecemos a pensar una carrera que te dé todas las herramientas para poder hacer uso de la tecnología, pero que además transmita el cambio de paradigma, que uno se pueda llevar realmente qué es lo que cambió. ¿Por qué? Porque también pensamos en que React tomó esta moda los últimos 3 años y así como la tomó, la puede dejar de tomar, la puede dejar de tener.
pero los valores o lo que sea, o lo que trajo, el cambio de paradigma que trajo, ese se va a mantener porque la próxima librería, si es que existe, y cuando exista, va a terminar parándose sobre esos principios y sobre esos valores para poder seguir construyendo. Como pasó, por ejemplo, con Rails y MVC. O sea, trajo Model View Controller al tema de web muy fuerte y después hubo un montón que fueron siguiendo un poco esa línea. Entonces, era un poco qué es lo que trajo React y cómo podemos comunicar eso. Bien, entonces, este es un poco el paradigma tradicional que teníamos en desarrollo web. Nosotros teníamos un DOM que se generaba por el Object Model del HTML y el Object Model del CSS, que era modificado por JavaScript y que ejecutaba siempre el proceso de render tree, layout y paint, que es básicamente lo que hace que nosotros podamos ver la interfaz en el browser. Esto era así, no porque esté mal pensado, ni porque esté mal hecho, ni porque el que lo pensó primero la pifió, sino que tiene que ver obviamente con una cuestión de evolución de la tecnología. O sea, el objetivo inicial de la web era compartir documentos y alcanzaba con que el documento tenga texto y listo. Y después, ¿qué era lo que lo hacía web? El tema de los hipervínculos, que un documento me pueda llevar a otro documento y que ese otro documento me lleve a otro documento y así. Entonces, la web respondía con esto. ¿Qué empieza a pasar? Obviamente empieza esta revolución tecnológica donde cada vez le empezamos a exigir más a las tecnologías que utilizamos. Entonces, ya una web que tiene documentos vacía, o sea, HTML sin CSS se ve horrible, nace CSS, va evolucionando, las soluciones de HTML van evolucionando. Quiero un poco de dinamismo, quiero acciones que no signifiquen un hipervínculo, que no signifiquen una recarga total del DOM. Entonces, empiezo a trabajar con JavaScript, ahí nace jQuery, que yo creo que o sea, sin ningún lugar a duda es el otro gigante detrás de React en cantidad de usuarios o de developers que lo utilizaron. jQuery era, lo que hacía básicamente nos facilitaba mucho, como librería, nos facilitaba un montón la modificación de los elementos del HTML. Después JavaScript empieza a evolucionar, jQuery queda medio de más porque JavaScript también empezó a darnos el Query Selector y otras herramientas que lo dejaban medio de costado. Y en el medio hubo un montón de frameworks o de librerías para frontend que intentaron darnos, por ejemplo, esta idea de generar HTML a través del JavaScript. Por ejemplo, Backbone o por ejemplo, bueno, Angular también, obviamente, donde le estaba dando un plano más importante a JavaScript, pero seguían siendo modificaciones sobre un documento de HTML y CSS que se había generado en un principio. Entonces, un poco el cambio de paradigma resumido sería esto, básicamente. Es agarrar y pensar, bueno, y si ahora HTML y CSS, como mostraron los chicos también, lo genero todo a través de JavaScript. O sea, me olvido de tener estos dos lenguajes que están por fuera y JavaScript como un modificador y empiezo a englobar todo eso ahí adentro. Y para mí esa es justamente la definición de aplicación. Cuando yo trabajo con una aplicación en cualquier otro entorno que no era web, donde el objetivo nunca fue compartir documentos, sino justamente realizar aplicaciones, desarrollar aplicaciones, el que gestiona las interfaces es el lenguaje de programación. Y después algunos utilizan alguna cosa adicional, alguna herramienta adicional, algún lenguaje adicional para generar esos elementos visuales. Pero el que gestiona esos elementos visuales es siempre el lenguaje. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de Android es XML, donde yo básicamente lo que hago es declaro cuáles van a ser las interfaces, pero es Java el que se toma el laburo de agarrar, procesar ese XML, generarlo en interfaces y hacerlo visible para el usuario. Entonces, esto es un poco el cambio de paradigma principal que trae React. En realidad no lo inventa, pero lo hace sólido, o sea, realmente lo termina de lograr. Y este cambio de paradigma para mí es el que termina justamente con la idea de páginas web y nos mete a fondo con la idea de aplicaciones. Bien, otra de las cosas muy copadas que surgieron con los desarrolladores que consultamos y otra de las que yo considero más importante de React es que no vino a reinventar nada. O sea, simplemente vino a traer herramientas muy copadas y conceptos y principios muy copados que tenía la arquitectura de desarrollo tradicional, que teníamos en otros lenguajes, que teníamos en tecnologías de backend, que teníamos en otras plataformas, y las trajo a disposición en lo que es el desarrollo de interfaces web. Y eso está bárbaro. Eso hace para mí, obviamente, esta media lucha que comentaron entre los backend y los frontend era esto, ustedes están maquetando, o sea, no es un código, no tiene lógica, no tiene esto, tiene lo otro. Y ahora es como, mira, tengo todos los principios acá y los puedo aplicar, puedo hacer
código funcional, puedo pensar en objetos, bueno. Esa es un poco una de las cosas para mí más interesantes también que tiene React, es esto. Fueron a reciclar un montón de conceptos tradicionales de la arquitectura de sistema y los pusieron a disposición. Y eso es bueno por dos razones. Primero y principal, porque atrae un montón de talento que quizá quedó medio alejado de la web, o de por lo menos de la parte frontend de la web, con el tema de cómo se genera el código ese, cómo genero el código para que se vea en web. Y por otro lado también porque nos ayuda a organizarnos. La web cada vez es más, nosotros como desarrolladores web, tenemos cada vez más exigencia de lo que tenemos que lograr con. Y si tenemos cada vez más exigencia de lo que tenemos que lograr con, pero utilizamos las mismas herramientas que utilizamos siempre, esos desafíos se empiezan a volver cada vez más complejos. Yo necesito muchísimo código para hacer, por ejemplo, un poco lo que contaban los chicos. O sea, es un quilombo. Si quiero agarrar, poner que saquen mapas, o sea, que entren pins en el mapa, que cuando hago zoom, o sea, imagínense un segundo el jQuery de eso. O sea, o no, mamadera. Bueno, un poco la idea es esa, es como, si ahora tengo más exigencia en lo que tengo que lograr, tengo que tener herramientas que me permitan generar eso. Y ese también es uno de los beneficios que nos trae haber utilizado buenos principios de programación, porque, o sea, haber utilizado estos principios de programación porque nos permite generar estructuras de datos sólidas para poder generar interfaces escalables, o sea, que otro dev venga, agarre, entienda eso y pueda seguir construyendo a partir de eso. Eso es muy importante. Cualquiera que haya laburado en un proyecto grande con frontend, antes de esto, vio el código y dijo, ¿por dónde le entro a esto? O sea, son 2000 archivos, miles de JavaScript, varios HTML y a veces aún peor, porque mezclábamos, para poder tener un poco de esto, mezclábamos backend con frontend y tenías ahí metido en el medio, no sé, Ruby o Python, y era como el diseñador traía un cambio y agarrate. O sea, para poder llevar ese cambio a producción era un proceso largo, porque el maquetador tenía que hacerlo, después lo tenía que tomar la persona de backend y ahí recién estaba visible. Entonces, ese principio es muy interesante. Y un poco conectado con esto, viene esta línea. Una cosa que empezó a pasar muy interesante, obviamente mucho antes de React, es que las computadoras o el entorno de ejecución de nuestras aplicaciones empezó a tener cada vez más recursos. Antes un dev, los que programan hace muchos años lo tendrán más claro, antes estábamos muy centralizados en que el entorno de ejecución sea amigable. O sea, que nuestro proyecto, lo que estábamos desarrollando, sea amigable con el entorno de ejecución en el que estaba. Le prestábamos más atención, por así decirlo, a la RAM, al procesador, al disco, a los recursos, que lo que le prestábamos atención al usuario. O sea, si no, pregunten a los sistemas hechos para las cajas de supermercado, por ejemplo, que es tipo, para borrar un producto, son 2000 teclas solamente para poder limpiar una posición de memoria en una terminal que tenía muy pocos recursos. Ahora, un poco lo que empezó a pasar es obviamente los dispositivos empiezan a crecer muchísimo en recursos, en memoria, en disco, en procesamiento. Entonces, ya no tiene, excepto que tengamos un proyecto de alta exigencia, ya no tiene tanto sentido estar muy concentrado en eso. Y eso empezó a atraernos mucho más a la parte de UX, o sea, poder sumar en nuestros desarrollos de forma casi, les diría, en un papel principal todo el tema de cómo el usuario va a interactuar con esto. Y eso es un valor que con React es espectacular. ¿Por qué? Porque nos permite hacer de diseño, o sea, de wireframe si se quiere, a desarrollo de exactamente cómo se va a ver con una fidelidad espectacular, mucho más rápido. Agiliza ese proceso que hoy es protagonista en la mayoría de las empresas y en la mayoría de los proyectos, y eso está buenísimo. Yo creo que esa es otra de las claves un poco del éxito, es que nos permite justamente conectar esto mucho más. Y eso hace mejores aplicaciones, hace mejores desarrollos, hace equipos de desarrollo y equipos de UI UX mucho más felices, así que eso también es bueno. Bien. Entonces, en resumen, un poco de los principios o de los valores que yo creo que tiene React es, primero, esta idea, el nuevo paradigma, que nos permite justamente crear aplicaciones mucho más copadas, mucho más actuales. El tema de los principios y valores de la arquitectura, que no es un dato menor, porque justamente nos permite traer talento de otras áreas a desarrollo frontend, eso está buenísimo, y además que los desarrolladores de frontend empiecen a incorporar cuestiones de software mucho más profundas que les va a permitir irse a otras tecnologías también muy fácilmente.
Y por último, agiliza el proceso de UI UX / desarrollo mucho más. Bien, ok, dame código. Es obvio que venía por este lado. Pero antes de hacer código, y este es el último antes, pensamos, bueno, listo, buenísimo. Entonces, una vez que le explicamos esto, que es qué tiene copado React, estamos listos para hacer código. El tema es que React, más allá del código y la sintaxis, que es entrar y seguir el getting started de react.org, hay algunas cosas que nosotros empezamos a identificar que se necesitaban antes. Y una de las cosas que se necesitaban antes de poder empezar a hacer código para no caer en los viejos vicios de cómo se venía haciendo el desarrollo frontend de web antes es un poco profundizar los conceptos. Algunos de los que todos sienten, o sea, levanten la mano quienes sienten que pueden definir correctamente lo que es un componente. Bien, espectacular. Bueno, esa es una clave de React. O sea, nos va a llevar a crear componentes. Y si nosotros no estamos súper seguros de si estamos o no creando bien los componentes que estamos creando, o tenemos un componente mega gigante o tenemos un componente muy chiquitito que no sirve para nada. Entonces, es muy importante también como hacer sólido ese conocimiento, darnos un tiempo para entender que lo que vamos a hacer ahora, sobre todo los que están haciendo este salto de HTML, o sea, de páginas web a aplicaciones, le den un tiempo a este proceso. Esto también, la idea es un poco, no solamente compartirles un poco lo que fuimos notando nosotros para armar la carrera, sino también que si ustedes quieren aprenderlo por su parte, también le den un poco de espacio a esto. ¿Bien? Entonces, eso es un laburo súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a prácticamente estructurar todo nuestro desarrollo. Entonces nosotros tenemos que tener sólidos los principales conceptos de React antes de, para mí, empezar a tirar código. Habitualmente el desarrollo frontend parte de una interfaz Divi como esta, en donde puede estar mejor definido el diseño o peor definido, puede no ser la versión final, pero básicamente nos va a dar una idea de cómo va a ser el flujo o cómo va a ser la estructura de nuestra aplicación. Ahí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer como desarrolladores es empezar a intentar identificar los componentes. ¿Bien? ¿Qué pregunta deberíamos hacernos para los componentes? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros... Me retan si salgo de cámara. Bueno, ¿qué preguntas deberíamos hacernos nosotros justamente para saber dónde tiene que ir un componente o no? Si yo les muestro esta interfaz, por ejemplo, ¿ustedes dirían que este campito acá para meter la fecha es un componente o no? ¿No? ¿Sí? Depende. Siempre es la mejor respuesta. Es 0 o 1 dependiendo de cuándo lo agarre. Bueno, en realidad sí. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento y tiene un objetivo por sí mismo. O sea, esa es un poco la lógica que tendríamos que tener. Los componentes es un principio que, creo, la forma más fácil que tengo de definirlo es si tiene sentido en sí mismo. Si yo puedo verlo y tiene sentido. Por ejemplo, le pongo un componente que es muy básico, que seguramente todos están relacionados. El corazoncito de Twitter. O sea, ese botoncito que se pinta de rosa cuando le doy clic y se despinta cuando le doy clic de vuelta. Eso, por ejemplo, es un componente. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo por sí mismo. Tiene dos posibles estados, apretado o no apretado, y en sí ese componente se va a repetir en la interfaz en un montón de veces. ¿Bien? Entonces, uno de los principios es que básicamente lo que hago es agarro la interfaz y la deshago en un montón de pequeñas piezas que hacen a piezas más grandes que hacen a la interfaz completa. ¿Bien? Entonces, los componentes no necesariamente tienen que tener como, no voy a crear un componente que tiene 3 líneas de HTML o JSX, ponele. O sea, eso es un poco también algo de lo que tenemos que salirnos, porque es algo que el desarrollo tradicional nos lleva a, porque pensábamos en templates y en como contenidos un poco más grandes, y acá tenemos que un poco salirnos de eso, porque si queremos hacer una aplicación realmente escalable, está bueno pensar en el mínimo exponente de cada una de las partes de nuestra interfaz. Entonces, esos dos serían dos componentes. O sea, es el mismo componente en realidad, instanciado 2 veces. Con un pequeño datito, una pequeña cosa que cambia, que es el campo de la flechita, y los dos contienen un dato que es distinto. El campo de la flechita, ese iconito que tiene, podría ser una propiedad, por ejemplo, del componente. ¿Bien? Entonces después
A los que respondieron no, también están un poco en lo cierto. ¿Por qué? Porque el filtro de fechas en sí, que tiene dos componentes que me permiten seleccionar la fecha, es un componente también. ¿Por qué? Porque este ya tiene un objetivo propio. Tiene como objetivo enviar un dato, por ejemplo, al resto de la interfaz. Entonces, el campo de fecha es muy raro que yo quiera mostrar en algún momento de mi interfaz uno solo de estos dos, la fecha de inicio. Alguna vez, no sé si reservaron vuelos, hoteles, algo así, pero lo más normal en una interfaz es que el campo de donde querés entrar y donde querés salir esté más o menos junto. Entonces, esto es algo que tranquilamente podría compartimentar, ¿bien? Después tengo otro componente claro, este es un poco más fácil, que es el navbar, ¿no? El navbar ya mucho más simple, ya casi no maneja un estado en sí mismo, porque este componente lo está manejando, y contiene todo eso. Después voy un poco a la interfaz que está abajo. Otro componente podría ser esto. ¿Por qué lo pongo como componente? No tiene un comportamiento en sí mismo, o sea, no tiene un estado que sea modificable, pero se repite en la interfaz. Entonces, si se repite en la interfaz y yo tengo que agarrar y copiar y pegar código en un componente para generarlo, por ejemplo, el que tiene la ubicación, el que tiene la habitación y el que tiene el precio, son muy similares. Si tengo que copiar y pegar eso las 3 veces en el componente principal que lo va a contener, ya no estoy pensándolo mucho a través de componentes. ¿Por qué? Porque también, ¿qué me permitiría esto? Esta es una vista, pero si habitualmente cuando recibamos un diseño voy a recibir más vistas. Entonces voy a ver que probablemente estos datos que están así representados acá, los voy a tener que representar en algún otro lugar de la interfaz con exactamente la misma forma. Entonces, meterlos como parte de la sintaxis de este cuadradito sería un error. ¿Por qué? Porque me obligaría a tener que repetir sintaxis en más de un lugar. Entonces, eso también es un buen parámetro para tener en cuenta, la repetición. Si lo que veo es visualmente similar y se repite, es una buena pauta para saber dónde crear un componente. Bien, entonces tengo eso. Obviamente tengo el componente botón que está acá y también tendría los componentes que contienen todo esto, que contienen la información, la foto, el texto y cada uno de los campos. Bien, entonces eso es lo primero que debería darle laburo y esto es un buen ejercicio para hacer, inclusive aunque no tengan nada que codiar, es agarrar interfaces e intentar pensar ustedes cuáles serían los componentes que definirían en esa interfaz. O sea, se meten en Dribbble, buscan algún diseño hermoso y se fijan cómo podrían integrar componentes en eso. Eso para mí es un ejercicio muy piola para hacer. Bien, por otro lado tengo los estados. Los estados son básicamente la segunda gran parte que nos trae React, que es la idea de datos que van a verse modificados durante la ejecución de esta aplicación. ¿Bien? Esto es una de las cosas, o sea, combinado con los componentes, pero en realidad estados es uno de los principios más interesantes porque nos trae de la mano lo que es la reactividad, que es que estos datos, estos estados que van a modificarse, realmente se representen como modificaciones en la interfaz y no tengamos nosotros que ir a ejecutar ese cambio a través de un JavaScript que modifica. Entonces, los estados es otra cosa muy importante que tengo que identificar. Entonces, acá este es bastante más simple, porque en esta ejecución lo que se va a modificar una vez que el usuario hizo una búsqueda es la fecha. Es lo único que el usuario puede modificar. Puede haber otras cosas que se modifiquen tranquilamente. En esta interfaz no sea el caso, pero yo, por ejemplo, podría tener que recargue en vivo la disponibilidad de los hoteles, por ejemplo. Si recargara en vivo la disponibilidad de los hoteles, tendría que tener un estado de disponibilidad en cada uno de los componentes de hotel para poder saber cuándo tienen que mostrarse y cuándo no. En este caso, una vez que vos hiciste el pull y mostraste toda la info, ya no tengo estados. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que uno define cuando todavía no empezó a programar. ¿Por qué? Porque justamente, y esto también tiene que ver con esto de los principios y con esto de agilizar un poco el proceso. Si yo me encuentro con esta pregunta mucho después, quizá a nivel negocio, quizá a nivel diseño, quizá no estaba previsto. Entonces me encuentro en una etapa mucho más avanzada del desarrollo teniendo que definir algo que lo debería haber definido al principio. Si yo me hago la pregunta de dónde están los estados, y esta pregunta lógicamente va a surgir, solamente tengo 2 estados en toda una interfaz, es normal, cada cuánto debería cambiar. Una vez que el usuario recargó, le congelo la interfaz y si queda por tanto tiempo, bueno, todas esas preguntas que me tendría que hacer tendrían que justamente definirme un poco mejor y me empiezo a hacer preguntas de la arquitectura del sistema que estoy armando, o sea, de la arquitectura del frontend que estoy armando, mucho antes. Esa es un poco también la idea. Bien, tengo 2 estados.
Entonces, los estados son estos datos que van a poder cambiar dentro de mi interfaz. Por último, y algo que es muy importante que tengo que definir, y esto va un poco de la mano con lo que presentaron antes de Redux, son los flujos. ¿Qué son los flujos? Es cómo los datos de mi aplicación van a interactuar entre las distintas partes de mi aplicación. Esta es una pregunta bastante interesante para hacerme. O sea, yo ya había dicho, perfecto, estas fechas es lo que puede cambiar. Pero esas fechas, que cambien esas fechas, va a generar cambios en otras partes de la interfaz. ¿Bien? O sea, voy a tener que, cuando se modifica esto va a tener que modificarse, porque obviamente depende del estado de las fechas, la cantidad o los establecimientos que voy a mostrar. ¿Bien? Y esas preguntas justamente son las que también me llevan a elegir un poco mejor cuál es el tooling, o sea, cuáles son las herramientas o las librerías que debería sumarle, por ejemplo. Yo podría decir, creo una aplicación, create app, y le pongo, no sé, creo la aplicación y le mando Redux de una. ¿Sirve Redux en esto? O sea, tengo un estado que tendría que levantar un poco para poder cambiar dos partes de una interfaz. Entonces ahí es donde empiezo a hacer como que es un problema para mí bastante común, sobre todo cuando hay tanta oferta, es sumar muchas librerías que son muy utilizadas. O sea, artículos van a encontrar de todo, van a encontrar que le dicen sí hay que meterlo siempre, no hay que meterlo nunca, no deberías meterlo vos, hacerlo a mano, o sea, van a encontrar un montón de información cruzada. Un poco lo que para nosotros un poco también es importante, es que uno como desarrollador pueda saber cuáles son las preguntas que tiene que hacerse para definir si sí o si no, y si es sí, por qué, y si es no, también por qué. Entonces, un poco esta es una de las preguntas en las que uno tiene que dar vueltas, y es, ¿necesito esta herramienta posta? ¿Cuánto me carga? O sea, capaz no ponernos a medir la performance al máximo, pero realmente la necesito. En este caso, por ejemplo, para mí, y puede haber alguien que no coincida, para mí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tengo un componente grande que va a tener que contener este dato y que va a tener que hacer que este componente reaccione a. Pero es un solo dato y el flujo va hacia un solo lado. O sea, lo único que modifica es este hacia acá. No tengo cambios hacia arriba, no tengo cosas más complejas que pueden llegar a hacer que necesite algo. Entonces, Redux lo que me da a mí es la posibilidad de compartir un estado entre toda la aplicación. La otra alternativa, para los que no están familiarizados con esto, es hacer algo que se llama Lift State Up, que es empezar a pensar en el estado un poco más arriba. Por ejemplo, no puedo hacer que estos dos contengan el estado porque necesito que este pueda accederlo. Entonces, ¿qué hago? Lo levanto hacia arriba. ¿Hacia dónde lo levanto? Lo levantaría hacia el navbar. ¿Por qué? Porque el navbar va a contener la información. ¿Y el navbar contiene esto? No. Entonces, ¿qué hago? Lo levanto. ¿Hacia dónde lo levanto? Hacia el root container, o sea, el componente que contiene todo. ¿Ese ya contiene los dos? Sí, listo, ya está. Cerré ahí la cantidad de estados que tuve que levantar. Eso, en aplicaciones más complejas, nos pasa ya 2000 millones de veces, que fue la sintaxis justamente que les mostró que estaba complicada, porque te empieza a pasar esto. Lo único que haces, por ejemplo, para manejar un clic es se lo pasas al de abajo, se lo pasas al de abajo, se lo pasas al de abajo. Bueno, si se lo pasaste al de abajo como 7 veces, ya deberías estar pensando en Redux. Y eso está bueno identificarlo desde el principio, para no hacer desarrollo. O sea, no programar, darte cuenta que te quedó un quilombo divino y empezar a decir cómo soluciono esto, sino poder tomar estas evaluaciones desde el principio, eso está muy bueno. Obviamente después llega, o sea, es como lo que estaría muy bueno y la realidad del cliente que nunca te comunicó que iba a haber tantos cambios, pero en el medio uno puede como un poco ganarle un poco con la práctica eso. Muy bien. Entonces, esos serían los tres ejes o los tres conceptos que son muy valiosos para hacer antes de ponerse a hacer sintaxis, antes de ponerse a hacer código. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Sí. Vos podés, o sea, vos lo que haces es darle el estado al componente de arriba, al que contenga los dos. ¿Se entiende? O sea, no podés pasar entre hermanos con él. No, sí, o sea, entre hermanos en realidad lo que harías es le das el estado al padre. Claro. Y el padre le cuenta a los dos cómo está ese estado. ¿Por qué haces eso? Porque justamente uno de los principios que trae es el tema de la abstracción, de que no venga un componente vecino y modifique el estado de otro componente de la nada, sino que el que lo tenga realmente el control total y sea el único que va a modificar su propio estado. Ese es un principio justamente, o sea, un poco la gracia de React es que nos lleve a eso, a esta como solidez en el código. Bien. Bueno, ahora sí, voy a dejar de charlar así con diapos y voy a abrir un toque el editor de código. La idea es mostrarles un poco
qué es lo necesario, qué es la base que se necesita para empezar a hacer React y un poco por donde yo les diría que empiecen. Una cosa muy común, y antes de empezar a editar, una cosa muy común que suele suceder es abro el starting guide y tiro el comando npx create React app y creo una aplicación de React. Y eso, de repente, npm start o jam start, y tengo una aplicación corriendo en un localhost 2.3000, todo divino, funcionando. Hay un montón de cosas pasando, me creó una estructura de archivos y todavía no sé qué es. Algo que nosotros notamos, o algo que nosotros como que fuimos identificando mientras desarrollamos el contenido de la carrera, que está bueno para primero poner en práctica, como nosotros no vamos a crear aplicaciones de producción la primera vez que desarrollemos, excepto que estemos muy seguros, probablemente lo vamos a hacer igual, pero no deberíamos crear aplicaciones que van a terminar en producción en la primera etapa de la carrera. Está bueno empezar desde la base, o sea, intentar hacer el salto lo menos mágico posible. O sea, hay algo que a un dev, para mí, por lo menos a mí me gusta y creo que la mayoría de los devs deben coincidir, es como las soluciones mágicas medio que le escapamos un poco. Entonces, hay herramientas que están buenísimas, como los boilerplates y demás, que nos van a dar como, pum, cosas resueltas así de toque. Y antes de caer en eso, sobre todo cuando estamos aprendiendo, hay como una gran disparidad que fui encontrando, que es escribir código para aprender, escribir código, o sea, para aprender / enseñar, o escribir código para producción o para hacer posta. Y cuando está escribiendo código para aprender / enseñar, está bueno darle un par de vueltas más al código antes de meterse a fondo en cuál es la herramienta más copada que puedo hacer para resolver esto en el menor tiempo posible. Entonces, una cosa que un poco el código que les voy a mostrar ahora es también para compartirles un poco esta experiencia. Es por dónde empezaría yo, o sea, de hecho, por dónde empecé yo para empezar a aprender React fue, no me voy de última a la herramienta más copada con la que están creando aplicaciones hoy, sino que voy a ir desde la base, qué es lo que necesito para que React funcione. Entonces, a partir de eso voy entendiendo cómo paso a paso se van sumando herramientas más arriba que me terminan llevando a una sintaxis mágica que genera HTML divino y actualiza los estados espectacularmente, pero ya entendí qué es lo que pasó para poder llegar a eso. Y eso para mí también es muy importante. Bien, entonces, un poco una base de lo que necesitan para poder empezar a crear una aplicación de React muy básica es 2 librerías, que son las que tengo acá. ¿Se llega a leer el código? Bien. La primera que tengo es justamente la librería de React. Y la segunda que tengo es una que se llama React DOM. Estas dos son las 2 librerías que inclusive si lo hago con un boilerplate, son las 2 librerías que voy a tener montadas de una para poder ejecutar una aplicación de React. La primera, React, nos da todo lo que tiene que ver con lo que les expliqué recién. Los componentes, el tema de los estados, el tema del flujo de datos y demás. O sea, React nos va a dar todas las herramientas que son en sí de la librería. Nos va a permitir empezar a crear, ya sea clases o funciones, o utilizar los métodos de lo que es la librería de React, con todas las herramientas que nos dan, en cierto punto, la arquitectura. Y React DOM, su nombre medio que la delata, tiene como objetivo lograr que eso que estoy creando con la librería de React sea visible en el DOM. Y tiene una particularidad o una magia, que es justamente que tiene algo que se llama BDOM, B-DOM, que es como un DOM virtual que va antes del DOM real, o sea, del DOM que se le muestra al usuario, y tiene como objetivo, el BDOM, es poder calcular diferencias. Y este es uno de los principios más interesantes que tiene, una de las cosas más interesantes que hace React, es que cuando un dato cambia en React, no sé si sabían, pero cuando cambian algo en JavaScript, en el DOM, todo el DOM se vuelve a redibujar, por así decirlo. Cuando cambio algo con React, gracias a React DOM, solamente redibuja ese datito que cambió. Eso, se imaginan que en procesamiento para el usuario está buenísimo. Entonces, de vuelta, siempre imagínense una interfaz como, por ejemplo, la de Facebook, que de hecho, eso está muy bueno, pues es la herramienta que crearon para poder solucionar el problema que tenían, con lo cual siempre es bienvenido eso. Piensen un toque en la interfaz de Facebook, piensen que tienen de un lado las últimas cosas que hicieron, los chats, el inicio, mensajes que les pueden llegar, notificaciones arriba. Imagínense si cada una de esas cosas haría que el browser tenga que recalcular toda la vista, todo el tiempo. Sería infinito. Entonces, ese es uno de los principios más interesantes que nos trae y de eso se encarga React DOM. Bien, entonces, yo ya con estas 2 librerías, que las puedo sacar obviamente de la página de React,
Me voy a Get Started y tengo agregar React a un website. Y acá tengo para copiar y pegar si quiero las dos librerías, que son las librerías de development. Obviamente no voy a poner en producción esto, pero sí me sirve para empezar a practicar un poco los conceptos y seguir la sintaxis sin tener que meterme todavía con la consola, sin tener que poner a ejecutar Webpack de fondo sin saber bien de qué se trata. ¿Bien? Bárbaro. Vamos por aquí. Entonces, una vez que tengo estas dos librerías, igual que como me pasaba con jQuery o la librería que quiera anotar, la tengo que llamar antes de poder ejecutar mi código. Y una vez que tengo esas dos librerías ya incrustadas en mi documento HTML, acá puedo empezar a escribir el código. Entonces, tengo otro demo muy básico. Así. Bien, ahí tengo una mini porción de las dos librerías funcionando. Primero, acá arriba, tengo una función que básicamente devuelve un elemento de React. Y fíjense que la librería que está usando es React. O sea, la librería a la que está llamando, a la que está haciendo es React. Y eso tiene un método que se llama createElement. En el primer parámetro paso el tipo de elemento que quiero crear, o sea, la etiqueta HTML que voy a utilizar. En el segundo parámetro paso propiedades. Yo acá no le estoy pasando nada, pero podría pasarle cuestiones de estilo o cualquier cosa relacionada con eso. Entonces, este ya sería como la primera vez, en cierto punto, que voy a empezar a manejar cuestiones de estilo desde JavaScript. Después, por último, le paso el contenido. Y lo que tiene un poco de bueno el Create React Element es que me permite poner, si sigo poniendo parámetros, me los va a seguir agregando como hijos de ese elemento principal. O sea, si yo acá agrego más parámetros, tengo 3, pero si agrego más, ya todos los que vayan acá van a ser hijos adicionales de ese elemento de HTML. Y después tengo otra liñita, acá abajo, que básicamente lo que hace es utilizar la segunda librería que sumamos, que se llama react-dom.render, el método render, donde llama a la función title, que está llamándole, que básicamente devuelve el elemento, y le dice, esto es una sintaxis con la que inclusive los que hacen JavaScript hace muy poco lo van a poder identificar, lo que hace es, le pasa lo que sea que devuelva la función title y lo renderiza como segundo parámetro en el elemento que tenga el ID app. Eso es lo más similar a JavaScript que van a ver. Obviamente tengo un div que tiene de ID app para poder llamarlo desde acá. Si después, bueno, acá tengo uno hecho también con... Este es un ejemplo con estilo. Por ejemplo, ya no le estoy pasando en el segundo parámetro el null, sino que le estoy pasando un hermoso color rojo, que siempre lo usamos para probar. Vamos a comentar esto. Y ya si abro este documento en el browser, voy a tener HTML generado, o sea, el DOM generado a través de la librería de React. Entonces ya con eso puedo, básicamente, empezar a crear elementos de React. Ahora, obviamente voy a tener un tema, que es, cuando esto lo quiero hacer un poco más complejo, tener código conectado es medio art attack, es como va sacando de abajo de la mesa. Bueno, cuando esto quiero hacerlo un poco más complejo, por ejemplo, meter más de un elemento o hacer que se muestren más cosas, el código, la sintaxis por lo menos de las librerías básicas de React y React-DOM no es muy amigable. Nos empieza a pasar esto. Por ejemplo, acá ya quiero que muestre un título y un texto. El tema es que el método render solamente recibe como parámetro un objeto. Entonces, si quiero meter dos, ya tengo que crear un tercer componente que contenga esos dos. Fíjense que quiero mostrar el title y el text, y adentro tengo que crear un tercer elemento que básicamente tiene como tag de HTML section, como no le paso ninguna propiedad, y recibe como childs, title y text. Y ahí sí ejecuto el React DOM, pero sobre el elemento app, sobre este.
Entonces ahí sí, ya creo eso. Bien, entonces, ¿qué empieza a pasar con esto? La sintaxis no es lo más amigable y no es lo más lindo para empezar a generar, sobre todo los que vienen más de maquetado, verán que no es la forma más linda de crear HTML. Entonces, por eso React suma desde el vamos, y casi que toda la documentación ya viene con esto, una herramienta, una tercera librería, o sea, no es en realidad una librería, es un lenguaje que se llama JSX. JSX es una respuesta a poder integrar de forma mucho más simple HTML y JavaScript. ¿Y cuál es el beneficio de sumar JSX? Es que la sintaxis que yo vea sea mucho más amigable que esto. ¿Qué es lo que hace básicamente JSX? Es esto, es crear React.createElement, pero con una sintaxis que para nosotros es mucho más amigable. Ahora bien, para que el problema que tengo en web siempre es, pero el browser solamente lee HTML, CSS y JavaScript. Entonces, si yo quiero sumar una sintaxis adicional, tengo que sumar alguna herramienta adicional. ¿Cuántos de acá usaron SAS o LESS o SSS? Bien. Vieron que para poder ejecutarlo, para poder utilizar SAS, LESS o lo que sea, tienen que en realidad lo que tienen que importar en el documento HTML es un archivo CSS. Y lo que hacen es ponen un watcher, ya sea con una aplicación adicional o con un plugin de Atom o lo que sea, ponen algo que lo que hace es escucha los cambios que están teniendo en su archivo SSS y genera el CSS más amigable para que lo pueda leer el browser, ¿bien? Entonces nosotros tenemos una sintaxis recopada y después tenemos la sintaxis clásica que se abre en cualquier browser. Esto es un poco lo mismo. Lo que nosotros vamos a hacer para hacer eso es sumar Babel, que es una herramienta justamente que lo que nos trae es, primero, la compatibilidad de JSX y además nos asegura que podamos usar cualquier cosa de ECMAScript. Vieron que ECMAScript desde el 2005 se pusieron las pilas y viene actualizando todos los años con un montón de herramientas nuevas. Obviamente los browsers no van a la velocidad. Entonces, Babel tiene este beneficio también. Toma sintaxis moderna de JavaScript y la convierte en sintaxis compatible de JavaScript. Y hace lo mismo con JSX. Entonces, nosotros vamos a tener que sumar Babel para poder utilizar JSX. Babel, este es el sitio. Y acá tienen una cosa muy piola para usar, que es el editor que les muestra en vivo cómo hace esta conversión Babel. Fíjense. Acá tengo algo ya escrito, divino, espectacular. Fíjense que de este lado tengo una sintaxis media rara, esa sintaxis JSX. O sea, estoy declarando una variable que se llama element, que tiene como dato directamente un HTML ahí tirado, sin comillas, sin nada. Eso es JSX, los que nunca lo vieron antes, es divino. Y del otro lado tengo el JavaScript que genera para que el browser lo vea. Y fíjense que es básicamente lo mismo que lo que yo estaba escribiendo en el primer documento. O sea, está haciendo react.createElement, le pasa como h1 como el primer parámetro, que es el nombre de la etiqueta que yo elegí, le pasa null porque no tiene ninguna propiedad, y le pasa esto es un elemento como contenido. ¿Bien? ¿Se entiende un poco cómo funciona? Entonces, un poco también la idea es de desagregar todo y no pasar directo a, es también entender un poco qué es lo que está pasando detrás. O sea, que al fin y al cabo son herramientas que traen cosas muy nuevas y muy copadas, pero en cierto punto no nos estamos yendo a otro entorno, no estamos yendo a crear cosas súper complejas. Estamos siempre volviendo un poco a las bases, que es lo que pueden producir los browsers, y que es justamente uno de los principios de Internet, que es que sea accesible, que todos los exploradores lo puedan acceder. Entonces, ya sumando Babel, para hacerlo simple, se puede utilizar de dos formas. O sea, Babel puedo o ejecutarlo como con la consola y que esté todo el tiempo escuchando un archivo, igual que lo que hago con SAS o con LESS, o puedo sumarlo, y esto jamás, nunca en la vida lo hagan en producción, o puedo sumarlo como librería. O sea, puedo agarrar y sumar una librería más en mi código HTML. Así que solamente me sirve para, de vuelta, development. O sea, esto no puede llegar a producción. ¿Por qué? Porque tarda 1.000.000 de años. Imagínense si tuvieran un preprocesador de código, cada vez que va a entrar a una página tiene que compilar todo el código en otro lenguaje para recién poder mostrarlo. O sea, gracias, pero al usuario no le sirve nada de eso. Entonces, esto sí está bueno para que lo puedan utilizar ustedes. Entonces, acá, básicamente lo que hago es, sumo la librería de Babel, que el enlace lo puedo obtener de setup seguramente. Vamos a ver acá. Bueno, de la página oficial, lo buscan in the browser.
y ahí tienen el enlace para sumar Babel en su código, y le cambio al type de la etiqueta script, en vez de el text barra JavaScript tradicional, le pongo text barra Babel. Eso le va a avisar a la librería de Babel que acabo de sumar que esté atento a los cambios de este código para que los parsee antes de que el browser los interprete. Entonces, acá sí ya puedo empezar a utilizar sintaxis de JSX. Básicamente es un poco la sintaxis que vimos antes. Acá está un poco más interesante porque le estoy pasando adentro con llaves una variable, que es esta que tiene C con 0. Y acá estoy sumando otro concepto más, ya que, bueno, resolví el tema de la sintaxis, está mucho más fácil. Le sumo otro concepto más, que es la reactividad. O sea, uno de los beneficios que me trae React justamente es esta posibilidad que tiene de ser reactivo a los cambios de datos. Entonces, para no complicarme demasiado, yo quiero probar la reactividad sin generar interfaces de usuario todavía, sin generar eventos y acciones de los usuarios. Entonces, ¿cómo puedo probar la reactividad? O sea, ¿cómo puedo probar un dato de cambio? Bueno, setInterval. Lo más simple que se me ocurre hacer, para el ejemplo, es un sumador de segundos que nos diga hace cuántos segundos abrimos una página. Entonces, tengo un window.setInterval, que básicamente le adiciona la variable, que ejecuta el React DOM.render, donde le pasa este componente text y busca el elemento app con el ID app que está ahí arriba. Si ahora yo ejecuto esto, y está yendo a buscar Babel, tengo un elemento que justamente se va re-renderizando cada vez que se actualiza. Y eso, para los que vienen de otras sintaxis, o sea, los que vienen haciendo cosas en jQuery o JavaScript Vanilla, van a notar que la sintaxis está mucho más amigable. Yo ya no tengo que andar buscando el elemento, cambiando ese campo o poniéndole una ID al span para poder ir mandándole ese dato cada vez que se cambia. Yo simplemente dejo que React maneje esa reactividad, ese dato cambiante todo el tiempo, y gestione solo con React DOM cuál es el cambio que tiene que hacer para que ese cambio sea visible con el user. Un poco también lo que se pueden llevar un poco de esta sintaxis es que, como vieron, no estoy usando nada que no sea muy de JavaScript. O sea, yo acá en este ejemplo usé funciones, usé variables, usé funciones y variables. O sea, solo con eso ya hice uso de una librería. Y ahora sí, y acá es un poco lo que les quería llevar, es piensen un poco la diferencia que tiene con los que han probado Vue o los que han probado Angular. Es muy grande, porque yo ya no tengo que hacer toda una sintaxis nueva o compleja para pensar en cómo hago para mostrar esos elementos. O sea, utilizo la misma sintaxis a la que estoy acostumbrado de JavaScript para generar React. Y un poco eso es como muy bueno porque me va a mantener cerca del lenguaje. Presenta una dificultad o una contra, que es una contra que es fácil de identificar, es que la documentación muchas veces es ambigua, o sea, no me da formas claras en las que tengo que resolver las cosas. Eso es porque React está pensado para darnos libertades. O sea, no encerrarnos en una forma de resolverlo, no hacer, por ejemplo, un before para poder hacer que un elemento se muestre muchas veces, sino que nosotros resolvamos desde la sintaxis, con un punto map, por ejemplo, la repetición de elementos. Y eso nos lleva mucho más cerca de la sintaxis, mucho más cerca de JavaScript y mucho menos pensar en React. Entonces, ese es un gran beneficio porque nos hace mucho mejores usuarios del lenguaje y no nos casa tanto con la herramienta en sí, sino que nos lleva un poco mejor a trabajar sobre los principios de la programación en una sintaxis súper amigable como es JavaScript. Bueno, era un poco, la idea era contarles un primer pantallazo de lo que era React, de cómo un poco orientamos el contenido. Porque tengo una diapo súper que suma un montón de valor que dice conclusión. Bien, nada, la idea era un poco contarles un poco cuál fue el proceso que tuvimos nosotros. O sea, todas estas preguntas y todo este camino que hice recién para poder darles la introducción a React es un poco lo que estuvimos pensando nosotros para armar la carrera y fue un desafío súper interesante porque muchas veces uno ya programa, o sea, yo no sé, cuando tengo que hacer un proyecto capaz ya no pensás en todas las bases que tenés detrás para poder generar una aplicación web, por ejemplo. Y
acá con el equipo de Learning en Acámica tuvimos que hacer todo como una retroinspección de qué es lo que uno necesita para poder llegar a aprender esta herramienta. Y sobre todo es cómo de esta herramienta en sí te puedes llevar la mayor cantidad de valor posible. Y la idea era un poco también compartir eso con ustedes, o sea, compartir un poco qué cosas identificamos que los desarrolladores más experimentados dicen que valoran en React, qué proceso nosotros encontramos que era el mejor, empezar por los principios, empezar por los conceptos y después seguir por la sintaxis y después ir profundizando. Después obviamente viene todo lo que se toma como más copado, más divertido, que es nos salimos de esto y nos salimos de un documento HTML que tiene unas etiquetas de JavaScript abajo y nos vamos a un poco más aislados en un boilerplate como Next.js o como Create React App, que ya nos da una estructura un poco de archivos. Después dejamos de pensar en un pequeño estado que cambia con una función y empezamos a pensar en un estado que se comparte entre un montón de cosas, entre un montón de componentes. Entonces ahí ya sumamos Redux, pero hacer ese círculo como si fuera una espiral. Y esto es un poco lo que llegamos a la conclusión, de que React, la mejor forma de aprenderlo es ir profundizando los conceptos, pero ir navegando todos cada vez. O sea, empezar desde el concepto de los componentes, pasando por los estados, la reactividad y el flujo de datos, para darle una segunda vuelta y sumar un poco las herramientas, como por ejemplo Create React App o sumarle alguna API adicional, y después dar una tercera vuelta, por ejemplo, y sumarle Redux, y dar otra vuelta más y sumarle Router, por ejemplo. Y eso es un poco lo que hicimos en la carrera y lo que queríamos compartir con ustedes acá también, para aquellos que tengan ganas de hacerlo autodidacta, también piensen un poco de esa forma, porque nos llevó bastante laburo llegar a esa conclusión. Y me parece que está muy bueno y les deja mucho valor, más allá de hacerles una demo de sintaxis. Así que, bueno, espero que les haya servido. Escucho preguntas. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta respecto de...? Dale, dale. Sin miedo, no hay preguntas malas, o sea. No, para pasar de, si yo quiero usar React Native, Sí. implica una curva de aprendizaje muy alta, pasar ya sabiendo las bases de React. Mobile no es, o sea, a ver, no te voy a mentir, es un desafío porque vas a encontrarte con otras cosas que React las tenés medio más solucionadas porque es para web y más simple. Ahora, si realmente te llevaste un poco los conceptos fuertes de React, el pasaje conceptual es muy simple porque la única diferencia es que pasás de crear vos todos los componentes de cero o utilizar una librería a crear componentes que básicamente se traducen en web. O sea, así como vieron que JSX traduce a JavaScript común para que el browser lo pueda interpretar, React Native lo que hace es traduce determinados componentes, y está lleno obviamente de componentes para sumar de librerías externas, a la sintaxis nativa de iOS y la sintaxis nativa de Java. Con lo cual, el pasaje conceptual es simple. Yo creo que el salto más difícil está en el tooling, o sea, el tema de compilar para mobile, que no te encuentres con un problema con eso y eso, pero es una tarde de dolor de cabeza y después varios días de placer, hasta que varias tardes de dolor de cabeza de vuelta. Consulta, según tu cantidad de años de experiencia como programador y también ahora a partir de ahora aprendiendo a enseñar, para una persona que recién está empezando o quiere empezar a crear algo tipo web, por ejemplo, si vos le das React, ¿aprende React o aprende a programar? Hablando más que todo en lo que vos mencionabas en el tema de la evolución en cuanto al lenguaje, en cuanto a la visión y enfoque de lo que sería la experiencia de usuario también, ¿no? Es muy buena pregunta. Yo creo que un primer approach a la programación en sí la haría sin herramientas adicionales. O sea, me parece que sí con JavaScript, porque es una sintaxis muy copada, simple de utilizar, que muy visual, o sea, porque está muy pegada, entonces te va a dar muchos resultados muy simples.
creo que el primer approach, un poco siguiendo la línea de lo que hablamos acá, es lo más limpio posible, o sea, lo más librería libre posible. Ahora, no creo que haya que esperar un millón de... O sea, no hay que esperar mucha experiencia para poder meterte en React. Me parece que React trajo valores a la web que si no, serían difíciles de adquirir en web normal y esos valores te van a servir muchísimo para hacer saltos a otras tecnologías mucho más fácil. O sea, la realidad es que alguien que programa web solo, HTML, CSS y JavaScript plano, y quiere saltar, por ejemplo, a hacer Swift para hacer iOS, o Java o Kotlin para hacer Android, tiene un salto mucho más grande, conceptual, que el que se paró sobre React. Entonces creo que me acostumbraría un poco a los conceptos, clases, funciones, variables, operadores y demás, y después no es necesario que te hagas canchero en, por ejemplo, en modificar HTML con JavaScript, ahí sí se puede ya saltar a React, cuando esos conceptos están sólidos. Sí, creo que me respondiste la pregunta ya, pero yo soy un desarrollador Android o iOS y quiero meterme a programar React porque veo que, no sé, mi mejor amigo programa React, amigo o amiga. Respecto a alguien que ya estuvo desarrollando 5 años desarrollo web y estuvo haciendo mucho jQuery, Backbone y pasó por varios stacks, ¿estoy en ventaja o en desventaja respecto a eso? Yo teniendo experiencia en otro ambiente completamente diferente. Muy buena pregunta. Yo creo también que, o sea, creo que siempre la experiencia en el lenguaje que sea te trae una ventaja porque estás acostumbrado a arma de doble filo porque trae vicios también. O sea, por lo menos lo que a mí me pasa, y creo que esto puedo responderlo más de la experiencia o sea, de la experiencia personal, es siempre que tuve que aprender una herramienta nueva, hay un proceso larguísimo, una montaña así de subida, que es qué fácil que resolvería esto con A. Qué fácil que resolvería esto con A, qué fácil que resolvería esto con A, y de repente es como, mira qué bien. Y después estás como, bueno, la bajada del roller coaster donde decís, alta herramienta. Y me parece que React les va a pasar un poco eso, o sea, creo que tanto Seba como yo tuvimos esta parte que la web era, o sea, lo que a mí me costó saltar de jQuery a, o sea, de jQuery, JavaScript, Vanilla, a hacer esto en esta forma fue muchísimo porque es como, estoy a medio segundo de hacer pesos tal cosa y modificarlo y listo, el problema solucionado y ya está. Pero en cierto punto es como que esa diferencia paga de verdad porque te permite mucho más fácil saltar entre distintas tecnologías. O sea, un poco lo que a mí me pasaba, sobre todo por desarrollar muchos proyectos distintos, es que, por ejemplo, si estaba haciendo web en algo y sobre todo frontend, y me pasaba otra cosa, estaba un tiempo como chocándome contra las paredes, y ahora no me pasa tanto. Es como que medio el concepto que estoy laburando sobre React en web es el mismo concepto con el que cuando tengo que sentarme a hacer una aplicación de Android o de iOS. Y ese salto para mí es muy valioso. Así que yo creo que esa experiencia siempre suma valor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les pido que den un fuerte aplauso a Andrés.